Hola amigos del colectivo Nanacayotl. Como muchos de ustedes saben, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año estamos muy contentos porque nos tocó celebrarlo junto a una gran matemática y divulgadora, la doctora Clara Grima. Acompáñenos y disfruten de esta entrevista. Amigos de nuestro colectivo Nanacayot, estamos aquí en el Instituto de Astronomía con nuestra querida amiga y doctora Clara Grimas, que nos visita desde España. Bueno, lo primero que quiero decir es bienvenida a México y Muchas ¿cómo te gracias. sientes aquí en México? Pues muy bien, o sea, no es la primera vez que vengo a México, afortunadamente, porque he venido muchas veces a trabajar con gente precisamente de la UNAM y pues siempre me siento muy bien. México me parece un país muy cercano, sobre todo a Andalucía, en el cariño de la gente y la forma de ser a la zona de España donde yo vivo, que es el sur de España, que es Andalucía, o sea que estoy muy feliz. Nos da gusto y para nosotros es un placer que mucha gente venga a nuestro país y se maraville de todo Bueno, lo pues que tenéis un tenemos. país precioso. Y eso Y que es muy grande, que no conozco Querétaro, Oaxaca, Guanajuato, no conozco mucho del país, pero tenéis una mezcla preciosa, o sea que os podéis sentir muy orgulloso del país que tenéis. muchas gracias. Pues espero que no sea la última, sino No, no, no. muchas más. Vuelvo en Ah, bueno, septiembre ahí está. A Querétaro, a principios de septiembre en el Hey Festival, que será creo que, si no me equivoco, del 3 al 6 de septiembre estaré en Querétaro. Ah, bueno, le pusieron atención. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros les preguntamos a nuestros entrevistados es ¿cómo cómo te empezó a gustar la ciencia o en qué momento decidiste estudiar matemáticas? Pues a mí las matemáticas me han gustado siempre, desde muy pequeñita. De hecho, me gustaban tanto que no pensaba trabajar de matemática. A ver, que como para mí era como un juego, como era como un divertimento, como ir a bailar a la discoteca. Entonces cuando me decía la gente, ¿tú haces matemática? Digo, no, 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 eso es como un pasatiempo, ¿no? Yo voy a estudiar filosofía y como me Ah, gusta mucho hablar y sobre todo discutir y divagar, siempre las matemáticas eran algo divertido, pero, o sea, como no pueden ser un trabajo, es un divertimento. Y luego yo quería dedicarme, ya digo, a la filosofía porque me gustaba escribir, me gustaba mucho leer y sobre todo discutir, ¿no? O sea, divagar. Lo que pasa es que mi propio profesor de filosofía en el último año ya del bachillerato, antes de entrar en la universidad, pues me recomendó muy fuertemente que estudiara matemáticas, porque como me gustaban tanto, sacaba muy buenas notas, él con muy buen criterio, tengo que decir, pues dijo, estudia matemáticas, que trabajarás antes, y luego estudia filosofía cuando ya tengas el trabajo. Y le hice caso porque para mí, claro, me gustaba tanto la filosofía porque él me había marcado bastante. Y todavía lo sigo viendo, aunque ya muy viejito, y nunca me canso de darle las gracias porque yo creí que me gustaban las matemáticas en el instituto, pero me gustaron muchísimo más cuando entré en la universidad. O sea, no tienen las matemáticas del instituto, no tienen nada que ver con las sí, matemáticas de la claro. universidad y entonces me las hubiera perdido, ¿no? Entonces, gracias a él, pues descubrí que las matemáticas en la universidad eran más difíciles, ya no eran tan fáciles, pero bueno, se trabajaba uno y ya está, y eran apasionantes. O sea que fue un poco un consejo de mi profesor de filosofía el que me, que me empujó a estudiar matemáticas, un poco por una cuestión utilitaria, ¿no? De tener trabajo. Pero no se lo voy a agradecer, nunca voy a tener, o sea, no voy a tener días suficientes en mi vida para darle las gracias por ello. Qué interesante historia, precisamente a veces pensamos que ya tenemos algo marcado de pequeños. En tu caso, pues sabías que que te encantaban las matemáticas, querías dedicarte a ellas, Porque eran como más un juego, ¿no? formalmente, pero precisamente a veces, pensamos que ya traemos esa idea de que vamos a ser científicos, ¿no? Muchos de los niños o las personas con las que hemos platicado piensan que ya uno trae marcado de que va a ser científico, ¿no? Pero pasan historias o pasan Claro, pasan cosas muchas cosas. que de repente, a lo mejor como tú, en mi caso yo también en un momento quería estudiar filosofía, comunicación, pero llega un punto en el que precisamente algo nos mueve para, te- Recalculación. ajá, exactamente, Yo no creo que estemos marcados, simplemente las condiciones de, o sea, de contorno, como decimos los matemáticos, ajá, van actuando en un lado o en otro, ¿no? O sea que, bueno, si me preguntas a mí con 16 años qué quería ser, te hubiera dicho que quería ser Madonna. ajá, sí, Bueno, y si claro. me preguntas ahora qué quiero ser, yo te diré que quiero ser Rosalía. O sea que lo que pasa es que uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Yo no sabía cantar, ¿no? Pero nunca hubiera
O sea, cuando yo tenía 16 años no me hubiera imaginado siendo matemática. Sí, claro. Y eso es como Porque además pensaba que la gente que hacía, a mí me gustaba mucho la matemática, pero pensaba que la gente que hacía matemática era como muy cuadriculada y tal. Yo quería ser suelta. más suelta, o sea, tener un pensamiento. Y luego no, luego me he dado cuenta que la forma de tener una cabeza más diferente es precisamente, o sea, menos cuadriculada es siendo matemática, porque Más. básicamente está muy cerca de ser filósofo. Eso es muy cierto. Y bueno, leímos tu currículum y vemos que, bueno, lo que te dedicas es la divulgación de la ciencia, que es otra cosa muy importante en la actualidad porque precisamente vemos alrededor del mundo que una de las cosas, estamos en un mundo de la era de la tecnología Sí. y las cosas van evolucionando y al parecer, no sé qué es lo que pasa, pero la demanda de ciencia, tecnología, matemáticas es muy poca todavía, ¿no? Es lo que se ha observado. ¿Y de qué manera tú te acercas a la divulgación? ¿En qué momentos dices, híjole, aquí yo, o sea, me encantan y ahora quiero transmitirlo? Pues es un poco a ver, ha sido casi por un accidente, no me gusta la palabra, o sea, ha sido por la casualidad de que he tenido hijos, o sea, yo me dedico a la divulgación por culpa o gracias a mis hijos, depende de lo cansada que esté, digo por culpa o por gracias. Porque cuando yo tenía 6 y 8 añitos, mis dos hijos, o sea, respectivamente, pues como yo soy matemática y su papá también es matemático, pues llevábamos muchas camisetas, en España se dice de frikis, ¿no? Pero ahí Ajá, creo que os llamáis de algo así. nerds, sí, de nerds, ¿no? Le llamáis, ¿no? Con logos, con símbolos matemáticos. Tenía un broche de la chaqueta que era un número pi y mi hijo pequeño, un día que estaba jugando con él tal, me dice, mamá, eso que siempre llevas, claro, con 6 años nadie te ha dicho que es el número pi, pero él veía todo el rato que o papá llevaba una camiseta de pi o mamá llevaba un pin o lo que sea. Y entonces me preguntó, ¿eso que lleva siempre en la camiseta que es una mesa o una portería de fútbol? Y yo le Qué dije, pues no, padre. es un número. Y me dice, mentira, no sé qué, claro, tenía 6 años. Digo, es un número que está entre el 3 y el 4. Y él me decía, no, mentira, porque viene el 3 y después viene el 4, ¿no? Claro, tenía 6 años, estaba todo, su mundo se reducía a los números naturales. Y aquella tarde empecé a hablar con ellos y le dije, en realidad hay infinitos números entre el 3 y el 4. Ya se vino el mayor, ¿qué significa infinito? Bueno, la lié muy gorda y me inventé un cuento y fue la primera vez que me puse en apuros, ¿no? Porque yo soy profesora en la universidad, llevo mucho tiempo dando clases. Cuando era estudiante daba clases particulares para pagarme los estudios a estudiantes de primaria, de secundaria. Nunca he dado oficialmente clases en primaria y en secundaria, pero sí clases particulares. Pero era la primera vez que tenía un público con el que no sabía lidiar, que eran pues niños que querían saber matemáticas, que de verdad lo querían entender porque lo que hacen papá y mamá, pero que no tenían ningún conocimiento previo, o sea, que eran vírgenes en ese Ujú. sentido. Y yo lo comenté en mi blog y digo, me he inventado un cuento y tal, y empecé a hablar con ellos de matemáticas y a contarlo en un blog que tenía, en un blog personal que no leía a nadie. Y pues no sé, no sé cómo es la expresión que se suele decir, de estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pues aquel blog que no veía a nadie, no lo leía a nadie, ya te digo yo que solo lo leían mis primas, empezó a entrar mucha gente a leerlo. De hecho, un día me llamaron de la radio que si quería, que yo creí, pero digo, ¿que he hecho algo malo o qué? Porque me llamaron a mi oficina de la universidad que queremos hablar con usted de ese blog. Y digo, ¿pero qué le pasa al blog? Que yo lo que estoy contando es las cosas con mis hijos. Y se hizo, bueno, muy popular, a ver si me entienden, muy popular en redes y eso, ¿no? Mis vecinos no sabían que yo tenía un blog. Y por ahí conocí a Raquel, una de las personas a la que le llegó todo ese pequeño impacto, ¿no? Que teniendo los pies en el suelo tampoco fuera nada del otro mundo, fue a Raquel García de Molins, que es ilustradora de Barcelona, y me dijo, bueno, esos cuentos que tú te inventas para explicarle a tus hijos, pues, qué es el número pi, o qué es el infinito, o qué es un número entero, un número racional y tal. ¿Por qué no lo hacemos para un blog, pero donde tú cuentas el cuento y yo hago las ilustraciones, ¿no? O sea, todo aquello era, Ujú. pues, o sea, gratis. Ninguna de las dos íbamos a cobrar nada, pero a las dos nos apetecía. Y a él le apetecía el proyecto y a mí también. Y empezamos así un poco como un jueguito a hacer cuentos donde los personajes pues eran una pelirroja, claro, pues eso lo escribía yo, una matemática pelirroja con dos niños que no son sus hijos, porque no quería que la gente, o sea, no todos los niños tienen una mamá matemática, entonces Ajá. quería que todos los niños se pudieran sentir identificados, ¿no? Entonces una matemática que tiene dos amiguitos, que no son sus hijos, que casualmente se parecen mucho a los míos, y,
lógicamente, para eso los cuentos los escribía yo, y nada, ese blog empezó a tener mucho tirón, o sea, dentro de las redes sociales, y a partir de ahí pues ya empezaron pues a invitarme a dar charlas, sobre todo los maestros y profesores, porque podían usar el material para sus clases, Ujú. y entonces yendo a los institutos y a los coles a hablar con los niños de matemáticas, ya invitada, ¿no?, a dar conferencias, me di cuenta de que a los niños no les gustaban las matemáticas antes de saber lo que eran las matemáticas, y empecé por, yo nunca me había preocupado de eso, de la divulgación, ni siquiera he consumido divulgación, yo siempre leía ficción. Eduardo Mendoza, por ejemplo, es uno de mis escritores favoritos, pero ya sí que puse las orejas, ¿no?, de la Ujú. divulgación, y vi que es que todo el mundo hablaba mal de las matemáticas, cosa que yo antes no había prestado atención, entonces ya salté a la divulgación para todos los públicos. Y un poco ¿por qué hago divulgación? Porque creo que hay que hablar bien de las matemáticas, porque, eh, como dice Cédric Villani, que es un matemático francés, la enseñanza y la popularización de las matemáticas debe considerarse una prioridad de cualquier Estado, ¿no? Porque necesitamos a mucha gente que sepa matemáticas para construir un futuro. Vamos, de hecho, un presente. Pues sí, realmente estamos en un punto en el que es Hace muy falta mucha importante. gente sabiendo matemáticas. Sí, y precisamente, nuevamente, checando tu currículum, has hecho de todo, has hecho, los podcasts, has escrito obras de teatro y precisamente, y bueno, qué bonita historia, ¿no?, que esto surge a partir de tus De hijos, mis ¿no? hijos, sí. Tenemos aquí este libro que, El último, el sí. último, ¿no? Que las matemáticas te acompañen. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues ese libro es lo definió uno de mis amigos cuando lo leyó, digo, te voy a copiar la definición. Porque dice, como una bandeja de canapés matemáticos. Ujú, Y me gustó mucho la descripción porque es eso, son muchos capítulos, ahora mismo no recuerdo el número, aunque lo he escrito yo, ujú, son capítulos muy cortitos donde lo que se intenta es dar eso, un canapé. No, o sea, no es un libro para aprender matemáticas, evidentemente, las ujú. matemáticas hay que aprenderlas en el sitio Sí, donde se aprende matemáticas, formalmente. pero es un poco como digo, un canapé que te demuestra en qué sitios, en qué lugares te puedes encontrar matemáticas, algunas veces en lugares muy insospechados, ¿no? Ujú, Pues hay sitios que te dicen en juegos de azar, pues te lo esperas, ¿no? Que cuando se habla de probabilidad y de juegos de azar, pues ahí hay matemáticas, o en el clima, ¿no?, en la previsión meteorológica y tal, pero luego hay situaciones que a mí misma me sorprendieron cuando las iba descubriendo, porque evidentemente yo no he escrito todo o sea, yo lo he escrito el libro, pero no soy la autora de todos los ujú, resultados que aparecen ahí, y pues sobre cómo dejar la tapa del asiento del retrete para ahorrar energía en la familia, o cómo amarrarte los zapatos, o cómo apostar en bolsa, o sea, invertir en bolsa, cosas que, bueno, eso sí se entiende que son matemáticas, pero Juego de Tronos, o ahora mismo no caigo en más cosas, pero hay muchas situaciones, el plano de un metro, ¿no? ¿Cuántas ujú. matemáticas hay en la cotidianidad que si no te llaman la atención sobre ellas, no descubres que están ahí, ¿no? Y son pero no se profundizan. Se quiere Ujú, decir, se cuentan un poco las soluciones, pero sin profundizar demasiado en la explicación, sin ser demasiado técnico, sí riguroso, ujú. todo es riguroso al máximo, o sea que cuando yo no puedo contar algo con rigor simplemente Sí, no lo cuento totalmente. y punto, pero que es para que cualquier persona con cualquier bagaje, o sea, con cualquier formación matemática, o sea, o ninguna, o Ujú. mucha, pueda seguir el libro como una lectura que es suave, o sea, que la pueda entender. Y luego el que se quede con curiosidad, pues puede Pueden buscar profundizar y más, ¿no? profundizar en los detalles técnicos de las soluciones que se plantean. Pues precisamente pues los invitamos a leer este libro. Y antes de terminar esta entrevista, una última pregunta. Estás aquí por la celebración del el Día Internacional de la Niña y la Mujer, Sí. ¿no? Esta pregunta en la actualidad, ¿qué tan interesadas están las mujeres y las niñas en la ciencia y las matemáticas y en la tecnología? ¿Y qué tanto el Estado apoya para que precisamente muchas mujeres se empiecen a interesar por estas disciplinas? Bueno, pues la primera parte, la ciencia y la tecnología depende, o sea, yo digo, las siglas STEM tienen 4 letras: ciencia, tecnología, ingeniería y Ujú, matemáticas, y la ciencia, digamos, la primera tiene menos problemas, o sea, menos brecha de género en principio, ¿eh? ujú, En el número de matriculadas en las universidades, bueno, tienes que quitar de ahí física, ¿no? Pero biología, química,
todas las ciencias bio Ujú. tienen matriculadas más mujeres que ¿Qué hombres. hombres? El problema de esa ciencia empieza después, cuando la carrera avanza, porque al final son solo las mujeres están por encima del número matriculado, pero luego llegan a catedráticas o a directoras de grupos de investigación, pues un 20%. El problema más gordo lo veo yo en las otras siglas, ¿no? Tecnología, ingeniería, matemática y física, que debería estar ahí, donde la brecha de género empieza en la matriculación y cada vez va bajando, o sea, porque matemática e informática, que son las que más conozco, simplemente porque soy matemática y doy clases en Ujú. informática, ahí el número de mujeres va bajando. Y sí que hay, y eso es peligroso, bastante peligroso, porque claro, la matemática y la informática son las que diseñan los algoritmos y las de inteligencia artificial que van a decidir mucho sobre el futuro. O sea que las mujeres tienen que estar ahí. Y aparte hay mucho trabajo, o sea, Ujú. no se puede perder. Y en cuanto al Estado, pues en el Estado español la última medida que yo creo que se ha propuesto para incentivar estas vocaciones a ingeniería y matemáticas, informática y tal, bueno, pues ha sido ofrecer gratis esas titulaciones, las matrículas en la universidad para las chicas. Bueno, eso no sirve para nada. Yo decir, en mi opinión, eso no sirve para nada. Ninguna chica va a estudiar matemática o física o informática porque la matrícula sea gratis. Y si lo hacen por eso, pues el número de frustraciones y fracasos que vamos a tener va a ser gordo, ¿no? Entonces no Ujú. creo que ese sea un incentivo para las chicas y no me parece justo, ¿no? Porque también hay chicos que no estudian física, ingeniería o matemática porque no tengan dinero. Yo creo que va más por una campaña de visibilización de las mujeres que hacen en España informática y Ujú. ingeniería, que son mucho, o física, matemática, y un poco más de educación. O sea, no creo que eso sea una solución, supongo que es lo que se les ha ocurrido. O sea, eso demuestra en algún sentido una parte positiva tiene, ¿no? Que tienen la preocupación de que hay una brecha de género muy gorda desde el principio, Ujú. desde la matriculación en esas carreras. Pero que esa medida, bueno, no creo que sirva para nada. O sea, un problema es cultural, ¿no? De cambiar los referentes y bueno, y es un problema que es muy difícil de resolver porque por mucho que tú resuelvas en clase y tal, si luego sales y en la serie Big Bang Theory, pues los chicos son físicos y ingenieros, Inteligentes, las chicas científicas son peotas y además biólogas. de biólogas, Ajá. neurocientíficas y tal, o sea, otra vez ahí explotando el estereotipo y la guapa es tonta, pues de poco sirve. Y bueno, que conste que yo veo la serie, Sí, sí, o sí. la veía, pero de poco sirve si que los colegios y las instituciones hacen estas campañas cuando luego el bombardeo es, pues nada, si eres chica y quieres ser científica, pues tienes que hacer una ciencia bio, Ujú. que claro que está muy bien, Sí, ¿no? sí, sí, Pero que no claro. arregla el problema de la brecha de la física, la matemática y la informática. Y si eres si te gusta la física, la matemática, la informática, pues eres un friki, eres un tío y eres un nerd, ¿no? O sea que, o sea, nos queda mucho que hacer y tenemos mucho trabajo, pero no. Entonces, ¿tú crees que esa es la importancia también de hacer un Día Internacional Claro, de la Mujer y la niña? claro, de reivindicarlo un poco también por las del pasado, por justicia histórica, que es Ujú. casi eso es, que no es feminismo, es historia universal, es Sí, contar la sí, historia universal, sí. es esta gente no se ha contado su historia, hay que contarla, es un acto de historia universal. Y luego, pues, esa es una parte muy importante, que creo que es justicia histórica, pero creo que la más importante de este día es visibilizar el trabajo de las científicas actuales, porque, claro, siempre presentamos a Marie Curie, a Rosalind Franklin, Y a hay Sophie Germain, muchísimas. son heroínas que lucharon contra todo, y eso da mucha pereza, yo no creo que eso inspire, o sea, tener que luchar contra todo y contra todos no puede inspirar a ninguna niña, es una cosa que da pereza, y lo que hay que transmitir es cómo es la imagen de una científica actual y explicarle que la ciencia ya no la hacen los gigantes, Ujú. sino la hacen montañas de enanos, ¿no? Tú sabes la teoría de la relatividad de Einstein o las leyes de Newton, pero ¿de quién son las ondas gravitacionales? O sea, ¿quién ha descubierto las ondas gravitacionales? No te sabes ningún nombre, ¿sabes por Ujú. qué? Porque lo han descubierto mucha gente, ¿no? Entonces Sí, hay que claro. mostrar esa imagen de la ciencia. La ciencia la hacen ahora mujeres y hombres Ujú. normales, que son gente muy inteligente, que trabaja mucho, pero que trabaja en equipo. No hace falta ser ni Einstein ni Marie Curie para Ujú. dedicarse a la ciencia. Aunque hay que reconocer el Sí, mérito claro. de Einstein y de Marie Curie, claro. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Los invitamos a que lo sigan en todos sus proyectos. En la página vamos a estar presentando algunas de las cosas que ella está haciendo. Uno de los proyectos que también nos gusta es la de los tres chanchitos. Ah, sí, Ese, que lo tenemos un que poquito sí, abandonado, digo, sí, por mis viajes, pero sí. lo conocimos ahora
con el libro de Eduardo Sáenz de Ah, Cabezón, claro, de hemos puesto los El hilos. árbol Sí, de mí, sí, sí. de Emi. Entonces a partir de ahí es que la conocimos y pues muchas gracias, Clara, por permitirnos charlar un poquito con nosotros. Nada, un placer. Hola, un saludo a todos los amigos del colectivo de Nana Cayol. Soy Clara Grima y espero que disfrutéis de esta entrevista y también que me sigáis en redes para conocer todos los secretos del poder de las matemáticas.